Adelante. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a una más de las entrevistas de Foro Jurídico por esta vía digital, que ya es una costumbre que tenemos desde que empezó la pandemia, de no haber dejado nuestra entrevista semanal y ahora la hacemos por esta vía Zoom, por pues el canal directamente de internet de la revista Foro Jurídico. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Poco a poco se van conectando nuestras amigas, nuestros amigos que nos brindan su confianza y que se conectan, pues muchos de ellos cada semana, lo cual les agradecemos mucho, insisto, su confianza. Y también le quiero dar la más cordial bienvenida a los amigos y a las amigas que también nos siguen por Facebook Live en esta edición que también hacemos desde estas redes que son las nuestras. Estoy justamente aquí canalizando. Comentarles que el día de mañana en YouTube se estará la grabación de esta entrevista por si alguien la quiere volver a ver o si alguien entra tarde o se tiene que salir, la puede ver a través de Facebook. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, a un gran amigo, a un colega de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, quien ya nos ha acompañado en otros programas hablando temas interesantes que están en el debate del mundo jurídico-político. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor César Astudillo Reyes. Bienvenido, César. Nos da mucho gusto que una vez más estés con nosotros y platicando sobre un tema de gran actualidad, que tú eres un hiperespecialista, debo decirlo, tienes obra publicada al respecto, sobre esta posibilidad que está planteando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto popular. Digamos, como una reacción a los enojos que ha tenido con varias de las últimas decisiones de la Suprema Corte, es una manera de reaccionar. Así es que, pues es un tema muy actual, de mucho interés para todos los que nos manejamos en el mundo académico, en el foro, pues para todo el país, la verdad es que es para todo el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es nuestro Tribunal Constitucional y es en la última frontera para defender la Constitución en este país, los abusos de poder y bueno, pues pretender cambiarla o tratar de cambiarla en su estructura, en la manera en cómo se designan, pues es un tema que nos interesa a todos los mexicanos. Así es que, César, bienvenido y te agradezco mucho que una vez más pues aceptes platicar con nosotros ahora sobre este importante tema. El gusto es mío, como siempre, querido Elías. La verdad es que siempre es motivo de gran satisfacción, privilegio poder estar contigo, con Foro Jurídico y con las amigas, los amigos que se conectan a esta transmisión semanal que realizas. Así es que encantado de poder platicar y bueno, pues comencemos porque es un tema realmente que da para mucho, ¿verdad? Y que apasiona, ¿verdad? Y bueno, pues déjenme comentar brevemente unos datos curriculares de nuestro invitado de esta tarde-noche, aunque es muy largo su currículum. Es un joven doctor en Derecho, pero bueno, tiene una experiencia muy importante en muchas áreas, sobre todo en el área docente y académica. Nuestro invitado César Astudillo es licenciado en Derecho, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta también con una maestría de esta universidad. Tiene especialidad en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Y bueno, como académico que es, ha realizado estancias académicas en las universidades de Bolonia,
el Tribunal Constitucional Español y en el Max Planck Instituto de Heidelberg, en Alemania, obviamente. Y bueno, recientemente acaba de regresar, nosotros queríamos entrevistarlo hace 15 días, pues estaba también en una experiencia académica en España y acaba de llegar. Bienvenido, César. Y bueno, él ha ocupado cargos muy importantes. Creo yo que uno de los más relevantes es que fue abogado general de nuestra máxima casa de estudios de la universidad, fue también el secretario de Servicios a la Comunidad en la UNAM, ahora es un destacado profesor del doctorado y de la licenciatura de nuestra Facultad de Derecho en la UNAM, y un destacadísimo también investigador del prestigiado Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es autor y coautor y coordinador de 23 libros que ha publicado y también muchos artículos académicos que ha publicado, y ha impartido más de 300 conferencias en el país y obviamente en el extranjero con esta gran actividad académica que tiene. Y bueno, déjenme comentarles que en el 2019, si no mal recuerdo, pudimos asistir a la presentación de uno de estos libros muy interesantes que ha coordinado, que ha escrito César Astudillo, sobre justamente la elección de los ministros de la Corte, la forma en que se eligen los ministros de la Corte, haciendo algunos planteamientos interesantes. Y bueno, en este momento que el presidente de la República, después de varios fallos importantes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría ha estado pues calificando de inconstitucionales, pues el presidente de la República reacciona con capricho, y una de las medidas, además de estar denostando a los ministros que no concuerdan con sus puntos de vista, pues manda o hace que su partido Morena, mande una iniciativa de ley en la cual plantea pues una reforma al Poder Judicial, y precisamente que ahora los ministros de la Corte sean electos por voto popular. Pues hecha esta pequeña introducción, César, quisiera primero preguntarte, a reserva de que tú quisieras comentar alguna cosa diferente, platícanos un poco de este libro que publicaste en el 2019, que tiene que ver con este tema. Te adelantaste un poco, aunque este sea por un tema más bien de capricho político, pero finalmente es un tema que ha estado en el debate de cómo modernizar o ir hacia adelante en la forma en que se eligen los ministros de la Corte en México. Claro que sí, te lo agradezco, Elías. Mira, desde hace tiempo, con motivo de las invitaciones para escribir en la Constitución Política Comentada del Instituto de Investigaciones Jurídicas, me adentré a analizar el artículo 95-96. El 95 es el artículo que refiere los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país, y el 96 es el que define el procedimiento de selección. A partir de eso, profundicé en el tema, escribí 2 artículos, uno sobre cada uno de los temas, los requisitos o el perfil, y el otro, el procedimiento, y eso me fue llevando a ir profundizando, de tal suerte que en 2019, como bien lo comentas, de la mano de otro profesor que ahora es un destacado académico de la Universidad de Coahuila, decidimos lanzar un libro común, un libro en coautoría. ¿Por qué? Porque de alguna manera él también había hecho su tesis doctoral en el estudio de los sistemas de nombramiento de jueces constitucionales a nivel comparado. Entonces, a este libro, que fue publicado por la editorial Porrúa, lo llamamos Nombramiento de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el contexto de los modelos de designación en el derecho comparado. Y el libro trata de 2 partes muy concretas. La primera parte es un capítulo, digamos, amplio. El capítulo primero, tratamos de proyectar las clasificaciones de los modelos de designación de jueces como se basa en el mundo, en el entendido de que la Corte, nuestra Corte hoy tiene una función de tribunal constitucional,
pero en otros países realmente hay tribunales constitucionales formalmente establecidos, ¿no? Bajo el esquema de Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen proyectó el esquema de tribunal constitucional y después han habido distintas derivaciones. Hay cortes constitucionales. Tú me dices si está entrando el ruido, No, se oye pero- perfecto. Perfecto. Digamos, algunos se llaman tribunales constitucionales, otros como la italiana son cortes constitucionales y algunos han tenido algunas derivaciones para instituir salas constitucionales y otros bajo el modelo nuestro, derivado también el de Estados Unidos, hemos convertido a nuestra Corte Suprema en Tribunal Constitucional. La Corte de Estados Unidos es la Corte Suprema de Justicia. Nosotros también desde la primera Constitución le llamamos Suprema Corte de Justicia. Argentina también le ha llamado Corte Suprema de Justicia. Brasil, que siguen el mismo modelo, han instituido también sus Cortes Supremas, pero hoy son las que tienen las funciones de Tribunal Constitucional. En ese sentido, nos interesaba decir o explicarle al lector cuáles son todos los modelos que existen a nivel comparado para la designación de estas máximas instancias jurisdiccionales y en un segundo capítulo, una vez hecho esto, decir o explicar cuáles son los requisitos que se piden para los ministros de la Suprema Corte de Justicia y tratar de ir uno por uno. Hay algunos que son realmente muy significativos y otros, por ejemplo, también, y en el último capítulo se trata de analizar cuál es el procedimiento de designación de los ministros de la Corte, de tal suerte que es un libro que en 3 capítulos realmente tiene un contenido muy amplio que nos permite, repito, ver cuáles son los modelos que existen a nivel general y después bajarlo a analizar el caso mexicano, que como lo sabe seguramente la mayor parte del público que nos está viendo, nosotros hemos tomado un modelo de designación en donde participan o involucran a 2 poderes del Estado. El poder ejecutivo, que es el que nomina, que es el que propone, en un ejercicio de terna, en donde van 3 perfiles y se ponen a la consideración de una de las cámaras del Congreso, en este caso es el Senado de la República, y al Senado de la República le corresponde verificar el perfil y hacerlos comparecer y después también votarlos bajo una mayoría calificada, y el que obtenga las 2/3 partes de los votos de los senadores presentes del Senado de la República pasa a integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Es un modelo que tiene sus raíces en el sistema de Estados Unidos. Nuestro sistema era distinto antes de 1994, pero en 1994, que fue justamente la gran reforma, algunos la refieren ahora para tratar de justificar estos cambios tan profundos que hoy se quieren para la Corte, pero hay que decirlo, esto que algunos refieren como el cedillazo, como que fue tratar de quitar a todos los ministros, realmente no fue así. Fue tratar de cambiar la identidad de la Suprema Corte, fortalecerla en su función constitucional y hacer los ajustes a su integración y a sus competencias y al impacto de sus resoluciones para que realmente se viera ese fortalecimiento como un gran contrapeso político de este país. Quienes hoy lo explican al revés, como que si nada más fue una reforma para quitar a los que estaban y poner a los nuevos, realmente no están enterados ni seguramente no han leído las iniciativas de por qué se llevaron a cabo estos cambios. Pero bueno, estamos justo hoy en el momento, mi querido Elías, en donde ya pocos leen y más bien tratan de de justificar pues estas propuestas que a veces no tienen ni pies ni cabeza, tratando de tergiversar el pasado, pero realmente no. En 94 cambiamos el sistema de designación para seguir las premisas de lo que Kelsen había dicho. Kelsen dijo claramente en aquel librito en el que teorizó sobre los tribunales constitucionales que la composición de estos órganos debía ser una composición compacta que debería integrar a los mejores juristas, a los más calificados, pero que no podía por lo mismo ser muy extensos, porque si no la capacidad de acordar se iba a ver mermada. Y él justo dijo, tienen que ser un número breve de jueces constitucionales, y eso es lo que vemos que hoy han seguido las mayores
digamos, los tribunales constitucionales más importantes del mundo tienen integraciones que oscilan. Si no recuerdo mal, Alemania 16 integrantes, Italia 15 integrantes, España 12 integrantes. Y nosotros, cuando vimos que en 1994 nuestra Suprema Corte de Justicia tenía 26 integrantes, ¿te acuerdas? Dijimos, volvamos a la integración originaria de 1917, porque esa sí es compatible con lo que dice Kelsen, y la integración era de 11 ministros de la Corte y volvimos a esa integración. Sí, además, como tú bien refieres, pues, fue una reforma profundísima de este siglo, en el siglo pasado, y que pues no solamente compactó de esta manera la Corte, como tú lo dices, sino le dio muchas facultades a los colegiados, a los tribunales colegiados, para quitarle trabajo a la Corte, sobre todo con temas en los que ya habían dictado alguna jurisprudencia, y que fueran los tribunales colegiados los que para asuntos de un poquito menor de, digamos, de relevancia, los tomaran los colegiados, sin perder la Corte esa facultad de atracción de que lo importante siempre ellos lo pueden resolver. Y por otro lado, pues creando estos dos importantes medios de control constitucional que han sido fundamentales en la evolución democrática de la sociedad mexicana, del Estado mexicano, como son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que justamente le dan a la Corte Tribunal Constitucional el papel de definir las competencias de los órdenes y los niveles del Estado mexicano. Correcto. Bueno, y la creación del Consejo de la Judicatura Federal, muy criticado en su origen, todavía criticado, pero que ha pues demostrado que fue una buena decisión. Claro. Pero bueno, en ese contexto, pues sí, desde la academia yo mismo he hecho algunas propuestas públicas de meterle alguna variante a la designación de los ministros de la Corte, siempre privilegiando, como tú bien lo dices, los que sean los juristas o los juzgadores más destacados del país, los que puedan ser tomados en cuenta para ocupar estos importantes sitiales. Y por eso ahora pues, nos confronta, nos choca tanto ver una propuesta de reforma constitucional donde se pretende que pudieran ser electos los ministros por voto popular. Entonces, bueno, pues yo te haría una segunda pregunta ya para seguir en el derrotero. Y para que me digas si sí o si no, ¿por qué? La razón de tu respuesta. A este programa lo titulamos Si se deben elegir los ministros de la Corte por voto popular. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Sí o no? No, absolutamente no. ¿Y por qué ahora dinos por qué? Sí, mira, tienes razón, por eso es que ese rato dijiste algo bien interesante, es que nos habíamos adelantado con este libro. Este libro, cuando estudiamos todos los modelos, de repente nos dimos cuenta, el profesor Estrada Marún y yo que lo escribimos, que había dentro de todas las posibilidades que básicamente, digamos, si quieres, las reduzco y las sintetizo. Regularmente, la mayor parte de los países hacen converger a 2 o 3 órganos del Estado en la integración de su tribunal constitucional. Los sistemas presidenciales lo que hacen es que el presidente siempre participa y lo hace en conjunto con la Cámara Baja, en muchos lugares, con la Asamblea Única, los sistemas que son centralistas, que no tienen doble cámara, pues con la Asamblea Nacional, otros con la Cámara Alta, y los sistemas parlamentarios, en donde también el Parlamento tiene una presencia muy, muy fuerte que puede interactuar con también el jefe de gobierno, el jefe del Estado, etcétera, etcétera. Hay sistemas incluso que le permiten a ciertas corporaciones participar, en algunos participa el Consejo de la Magistratura, o te pongo un ejemplo que es muy peculiar, el Tribunal Constitucional Portugués. El Tribunal Constitucional Portugués se integra con 13 integrantes, de los cuales 10 son nominados por el Parlamento, y una vez que se reúnen esos 10, ellos mismos designan a otros 3.
¿no? El mismo Tribunal Constitucional. Ese es un sistema muy peculiar. Entonces, hay distintas modalidades, pero de repente sí nos encontramos que el único caso en perspectiva comparada en donde recientemente la Constitución de 2009, recordemos cuando llega Evo Morales, convoca a un proceso constituyente, en un momento en donde el espectro político estaba cambiando en América Latina. Un año antes también había culminado un proceso constituyente en el Ecuador, previamente en Venezuela, y después lo hizo también Evo Morales. La Constitución de 2009 ha sido hasta ahora el único referente comparado en donde hemos encontrado que los jueces constitucionales, los magistrados de las más altas jurisdicciones y algunos otros cargos también relevantes para el Estado se eligen por voto popular. Entonces, bueno, lo que hicimos ahí fue, cuando nosotros escribimos el libro, nos dimos cuenta que en la Constitución se aprobó en 2009 y en 2011, ya que estaba en vigencia, en vigor, se realizó el primer ejercicio para designar a los jueces constitucionales ahí se llama el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, ¿no? Bueno, en 2011 fue la primera integración, entonces lo que hicimos en el libro fue analizar lo que ahí había sucedido. Y ese es un referente que vale la pena recordar porque es el único que hoy tenemos. Hoy hay quienes dicen, bueno, es que sí, no pueden, bueno, sobre todo quienes no están enterados de cómo surgió, cómo evolucionó y lo que hoy es el control de constitucionalidad, dicen, ¿cómo es posible que un órgano que no fue electo eche abajo las decisiones del Parlamento que sí fue electo? Bueno, esas discusiones llevan siglos. Yo tengo, digamos, tengo otro libro en mi tesis doctoral. Estas decisiones los alemanes las estaban teniendo, para no irnos a la antigüedad, los alemanes las estaban teniendo en 1870. Ahí sí, con el mismo argumento, pero bueno, una cosa es 1870, cuando estaba surgiendo el control de constitucionalidad. Ellos ya tenían un órgano que podía realizar, que podía revisar la constitucionalidad de las leyes estatales respecto al derecho federal, sobre todo en Alemania, y en ese sentido se empezaron a preguntar de dónde venía la legitimación de ese órgano para echar abajo las leyes que eran producto de la voluntad general. Bueno, pues eso es 1870, ¿no? Yo ahí lo tengo escrito y documentado en un texto, pero otra cosa es 2023, que esto está claramente asentado porque se ha dicho, hay un órgano que preferentemente, y esta es una idea que me parece muy significativa de un profesor italiano, que dijo, preferentemente el Tribunal Constitucional está por fuera y por encima de la división de poderes, porque precisamente su labor es controlar que la división de poderes se respete. Y en ese sentido, es claro que puede respetar, puede controlar lo que hace el Ejecutivo, lo que hace el Legislativo y lo que hace el Judicial en el modelo teórico del Tribunal Constitucional como órgano autónomo que está por fuera del Poder Judicial. Bueno, si esto es así, digamos, hoy es un contrasentido venir a decir que por qué un órgano que no es elegido democráticamente puede controlar a quienes sí lo han sido. Pero bueno, regreso al tema que estaba desarrollando para explicar Bolivia. Bolivia, cuando nosotros analizamos lo que ahí pasaba, nos encontramos que sí hay un mecanismo de designación popular, pero que está sujeto a distintos filtros. Por ejemplo, el filtro más importante, todos aquellos que quieran, esto es autopostulación. Quien quiera, imagínate tú, que aquí probáramos ese modelo. Quien quiera ser ministro de la Corte, se autopostula y dice, alza la mano. yo quiero ser, yo levanto la mano y quiero ser. Okay. Todos los abogados del país levantarían la mano. Imagínate. Pero tal vez dejarían de levantarla cuando ven que hay un filtro parlamentario. Qué curioso, ¿no? La Asamblea Nacional, porque es un país central, Bolivia, tú te vas y te registras ante ellos o agrupaciones te pueden también postular, ¿no? Aquí la Asociación Nacional de Doctores en Derecho podría postular a ciertos juristas muy importantes y decir, oigan, yo postulo al doctor Elías Huerta. Maravilloso. Bueno, pues llega al Parlamento y el Parlamento hace un filtro previo.
¿Y qué crees que encontramos? Que ese filtro realmente es para quitar a los que realmente pues no se quiere que estén ahí adentro, ¿no? No son afines. Ni son afines ideológicamente, pueden tener las mejores credenciales jurídicas, pero nos damos cuenta que hoy en países populistas, tener las mejores credenciales académicas, las mejores credenciales jurídicas, las mejores credenciales dentro del foro, no sirve absolutamente para nada. Es más, vas con un déficit, ¿no? En esta idea de que aquí el 90% es lealtad y el 10% competencia, pues realmente no sirve de nada. En ese sentido, lo que advertimos es que hubo un filtrado en Bolivia que dejó de lado a muchos perfiles muy interesantes y hubo una criba. Entonces dijo, bueno, estos son de todos los que se inscribieron, estos son los que vamos a poner al INE boliviano, que allá es el Tribunal de Justicia Electoral, es el que se iba a encargar de organizar la elección. Entonces dijo, bueno, estos son los candidatos previa criba que hicieron. Bueno, otro de los elementos es que el INE boliviano, que se encargó de organizar la elección, empezó a, digamos, a echar mano de las reglas que estaban dispuestas para el proceso. Una de las más características es que los candidatos no podían hacer actos de propaganda electoral, ¿no? Nadie podía decir qué iba a proponer y por qué proponía tal cosa. Ya imagínate una campaña sobre esto. ¿Qué pueden proponer? No, yo voy a echar atrás, imagínate, ¿no? El control de convencionalidad, estas ideas extrañas de que venga la Corte Interamericana a decirnos lo que tenemos que hacer. Bueno, imagínate, ¿no? Una campaña en este sentido. Bueno, las campañas estuvieron prohibidas, pero lo cierto es que sí hubo campaña. Pero como ellos no podían realizarla, ¿quiénes la realizaron? Lo que advertimos en Bolivia es que la realizaron los grupos de apoyo de estas candidaturas. Y advertimos algo que hay que tenerlo presente porque puede ser muy riesgoso. Todos los candidatos, para darse a conocer, porque les iban a votar, o sea, lo que se estaba viendo es que la gente los tenía que votar, y para votarlos los tenía que conocer, y para medianamente conocerlos, lo que hicieron fue que o los grupos los impulsaron directamente o los candidatos se vinieron a cobijar en estos grandes grupos. ¿Cuáles fueron los grandes grupos? Los grupos políticos en primer lugar, los partidos políticos claramente, los grupos en el poder que en ese momento estaba a la cabeza Evo Morales, pero después nos dimos cuenta que también los grupos económicos, es decir, se echaron para que los apoyaran los grandes grupos empresariales, los grandes grupos sindicales y lo último, las grandes corporaciones religiosas. Entonces, ¿qué pasó? Que claramente sí hubo campaña de la mano de estas corporaciones que nos empezaron a promover, y para haber hecho eso es claro que detrás habían ciertos acuerdos, ¿no? Es difícil que la iglesia te diga te voy a promover, o un empresario o un grupo empresarial te diga te voy a promover, sin que hayan acuerdos atrás de cuáles van a ser las premisas o los puntos que van a salvaguardar. Bueno, eso sucedió en esta campaña, no campaña. ¿Y qué crees que pasó? Llegan al día de la elección y el gran triunfador, ¿sabes quién fue? El abstencionismo. Más del 50% no fue a votar. ¿Por qué? Porque no fue atractivo para ellos ir a votar a los integrantes de las más altas judicaturas. No votó más del 50%, y de los que votaron, el segundo gran triunfador fue en los votos nulos y los votos en blanco. Y digamos, lo significativo del caso es que si esta idea se nos vende bajo el argumento de que van a estar investidos de una gran legitimidad popular, pues esta legitimidad no vino, porque ¿sabes con cuánto ganaron los que ganaron? Los dos que más votos obtuvieron, el 5.26%, fueron magistrados, bueno, jueces constitucionales del tribunal. Los otros dos, 3.54%.
Los otros 2.43% y los últimos que entraron con la gran legitimación popular de haber sido votados por el 1.84%. En conclusión, no se cumplió ninguno de los... ¿me salí? De las expectativas. No, no, sigues adentro. Sí. Bueno, Parpadeando un poco tu luz, pero sigues adentro. Sí. Bueno, realmente no se cumplió ninguna de las expectativas que trataban de cumplirse con este mecanismo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Si lo que se trata es decir que tengan legitimidad popular, que la gente los vote para que con esa autoridad puedan sí derribar las leyes emanadas por la voluntad popular, por el órgano de expresión de la voluntad popular, pues esto queda claro que no sucede. En consecuencia, teniendo en cuenta esta que es la única referencia comparada, yo digo, sería realmente ir hacia una vía totalmente desconocida que claramente tendría los mismos vicios que ya vemos allá, porque ahora ya lo estamos viendo, el presidente incluso lo ha dicho, cuando ahorita ha dirigido sus embates hacia la corte, dice, bueno, los que yo propuse no me salieron bien, pero hay que decirlo, claro. Y eso lo digo en yo. Un contrasentido, doy... Si los que él propuso bajo este sistema no le hacen caso porque son constitucionalistas, defienden la Constitución. Y además están haciendo un papel, al menos 2 de ellos, ¿no? Otras 2 sabemos que están a lo que el presidente pida, pero eso no es la función de este órgano. Los otros 2, ¿sí? Un ministro y una ministra están haciendo un papel estupendo porque están sacando sentencias verdaderamente sustentadas en su independencia de criterio y su independencia judicial. En ese sentido, digamos, sí es muy riesgoso, no solamente estoy en contra de esta propuesta, sino que en este contexto actual sería muy riesgoso, porque claramente no dejarían que vuelva a pasar lo que ya les pasó, de que entran perfiles que después son independientes. En ese sentido, buscarían hacer estos filtros previos para que no se cuele nadie que después puede ir en contra de sus deseos, de sus directrices. Y en ese sentido, también, ¿harían campaña? ¿No harían campaña? Tendrían que ser apoyados por los grupos políticos y eso es lo peor que le puede pasar a nuestra Suprema Corte, que lleguen personas con perfiles más políticos que en lugar de interesarse por una interpretación adecuada, una interpretación objetiva del texto constitucional, lo haga a partir de los intereses de quienes los apoyaron. En ese sentido, los que están más contentos con esta propuesta, déjame decírtelo así, son los grupos políticos vinculados a quien hoy gobierna nuestro país, los grupos políticos de Morena, ciertos grupos empresariales que claramente también les gustaría tener en la Corte a defensores de sus puntos de vista, claro. Con lo que hoy sucede en temas administrativos, en temas fiscales, quisieran tener a sus ministros, pero en tercer lugar, y eso es riesgosísimo, al crimen organizado. Claro que le gustaría apoyar a personas para que llegaran a esas magistraturas y eso es lo peor que nos puede pasar. No, pues le diste el punto más álgido de la delincuencia organizada, porque hemos sido testigos como en los últimos años, quizá una década, pues el crimen organizado ha tenido una influencia directa en la designación de candidatos y luego de algunos gobernadores, de algunos alcaldes, y bueno, pues nombran a sus directores de seguridad justamente que defienden sus intereses, que los protegen, y por eso vemos este lamentable estado que hay en México hoy sobre inseguridad que ha sido denunciado local y internacionalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Además, yo no he escuchado ninguna voz que venga de la academia, que venga del foro, y inclusive de los analistas políticos de muchos, que estén de acuerdo con esta propuesta. Evidentemente que los únicos que he escuchado que están de acuerdo son los personajes del gobierno, gobernadores ligados al presidente de la República, y obviamente los legisladores que son
de este partido. Pues la verdad es que pues yo no veo que haya ni siquiera un debate serio al respecto, porque especialistas como tú, que por eso nos interesaba mucho que nos comentaras las luces que nos da sobre la experiencia de Bolivia, pues es contundente y dramática, ¿no? No podemos, por un capricho político, ir a ese anunciado fracaso, ¿no? Y Claro. mal que bien, pues hemos tenido una corte prestigiada, una corte que ha tenido momentos difíciles, pero que ha tenido momentos lúcidos a través de la historia del país y que ha cumplido, creo yo, con creces la función que decía Montesquieu a la hora de establecer estos sistemas de las democracias contemporáneas, el tripartidismo de los tres poderes, perdón, sí, los tres poderes, que le corresponde justamente al judicial ser el equilibrio para los otros dos poderes, para contrapesar al poder, para que el poder controle al poder, pues debe haber poder. Y le toca a los poderes judiciales en el mundo, en las democracias contemporáneas, sobre todo en las más avanzadas, tener a un órgano técnico especializado con este más o menos homogéneo régimen de nombramiento o sistema de nombramiento, en el que tú ya lo dijiste y yo lo repetiría. ¿Por qué lo califican de no democrático si interviene el presidente de la República, que es el titular del poder, y interviene otro poder, que es el poder legislativo, además con una mayoría calificada, como ya lo señalaste? Claro. Hemos tenido casos que no obstante que los presidentes de la República en esta, pues a veces excesivo sistema presidencialista mexicano, con las facultades metaconstitucionales que muchas veces han tenido y que siguen teniendo, pues que es el árbitro de todas las decisiones del país, o era, antes de que hubiera acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, ahora ya la Corte se ha convertido en el árbitro. Entonces, realmente, pues sí hay un ingrediente muy importante de democracia, que no nos estén engañando. Por otro lado, pues qué coyuntural que en el momento en el que no tiene decisiones que son del gusto de las políticas del titular del Ejecutivo, empieza a poner a la Corte bajo acecho, queriendo cambiarlos y cambiar este sistema que es bastante endeble y bastante imprudente, diría yo, improcedente. Y lo que tú decías ahorita es muy importante, terminaría esta reflexión respecto a lo que tú has dicho, de que, bueno, pues él ya nombró a los primeros dos ministros que nombró de él, que además es un tema muy especial para él. 4 ministros ha propuesto, y que 2 de ellos que él propone se fajan con sus ideas, con su ética profesional y con la defensa de la Constitución, y no han permitido que le den órdenes, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí a una ministra y a un ministro que tú ya mencionaste, que son ejemplo. Los demás, porque son muchos de ellos ministros de carrera, no me extraña, porque además Claro. quiero decirte que en mi concepto, la mejor corte que hemos tenido en México es la que surge de la reforma que mencionabas del 94, porque de los 11 ministros, 8 son de carrera, además con el espíritu de la Constitución, que dice que los ministros tendrán que ser nombrados entre destacados miembros de la judicatura y también de destacados abogados que se hayan distinguido en diferentes áreas jurídicas, pero prioriza el tema de los miembros del Poder Judicial que se han destacado por un buen desempeño en la impartición de justicia. Y de tal suerte que esta primera experiencia de las controversias constitucionales, sobre todo, en la que vimos cómo del mismo partido, senadores iban contra el presidente de la República, gobernadores contra el presidente de la República, diputados, alcaldes contra gobernadores, secretarios de Estado, es decir, y la Corte con este grupo importante de juzgadores profesionales con carrera
de magistrados federales, verdaderamente no generaron estos conflictos políticos que hay ahora, sino fueron resolviendo con la Constitución en la mano, con la experiencia que tienen de la carrera judicial. Así es que yo he propuesto, y ahora lo reitero, que deberíamos de tener, pero en estos momentos es impensable pensar en una reforma de estas, que de los 11 ministros, 6 fueran egresados del Poder Judicial, miembros del Poder Judicial, magistrados ratificados y con experiencia. Pero obviamente que pues, una propuesta de estas ahorita sería una locura, ¿no? Si nos están queriendo quitar a nuestra corte. Pues sí, no sé, algún otro argumento importante que yo te he escuchado, pues, en esta importante entrevista también que te hizo el Universal, muy grande, muy difundida, sobre todo entre las barras, entre los colegios y en el foro académico, sobre por qué, ya no lo dijiste resumidamente, pero cuáles podrían ser las consecuencias de tener una corte integrada pues, por nombramientos, en este caso, de Morena y sus aliados, porque hacia allá iría si esta propuesta caminara de esta legislativa. ¿Y qué otras cosas negativas tiene esta propuesta? Por ejemplo, que las designaciones ahora fueran de 4 años y que pudieran ratificarse, en fin. Creo que es un disparate esta propuesta. Mira, la propuesta realmente toca o tendría que tocar para hacer integral muchos otros elementos que no se han visto en su integralidad. Es claro que el proceso de designación es uno de los elementos, pero hay muchos otros que también deberíamos de tener claridad de que reformarlos iría en detrimento de la independencia judicial. Ahorita, dentro de esto, y por lo mismo te decía que he venido escribiendo del tema, yo recuerdo que el maestro Héctor Fixamudio y yo coordinamos un libro que se llama El Estatuto Jurídico del Juez Constitucional en América Latina y Europa. Fue un libro en homenaje al doctor Jorge Carpizo, que de hecho fue ministro de la Suprema Corte de Justicia por un periodo breve antes de que fuera a fundar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y en ese libro lo que hicimos fue justo ponerle atención a esto que a veces se estudia poco. ¿Cuál es el sistema de garantías con las que acuerpamos a estas máximas magistraturas, pues para que hagan lo que tienen que hacer? Han sido pocos los momentos, bueno, no han sido pocos, han sido otros momentos en los que hemos visto que estas altas magistraturas se han tenido que enfrentar directamente con los poderes ejecutivos, pero pocas veces lo hemos visto como en este momento en donde el populismo está entrando con fuerza, no solamente en nuestro país, sino en la región, y en donde vemos que hay todo un discurso encaminado a confrontar al Poder Judicial. Digo, lo estamos viendo en nuestro país, pero no es únicamente en nuestro país. Basta voltear. Volteemos a Argentina, donde también han salido los jueces a manifestarse derivado de algunos impulsos de reforma. Veamos lo que está pasando en España, en donde también ahí van avanzando también en populismos de izquierda, populismos de derecha, y en ese sentido, cada vez más el estatuto jurídico toma relevancia para analizar las garantías. Ojo, por ejemplo, los 15 años que hoy tienen nuestros ministros de la Corte, ¿sí? Hay que entenderlo en esa perspectiva. ¿Por qué se pensó en un plazo, en una duración que fuera transeccional, pero no solamente transeccional de un sexenio, transeccional de 2,5? Realmente cada ministro de la Corte le toca estar en la Corte y ve pasar a 3 presidentes de la República. ¿Para qué lo hacen? Pues para fortalecer su independencia, la estabilidad, la garantía de estabilidad. La duración del nombramiento es una de las principales garantías de independencia. Por eso es que antes, y esto sí fue mucho del sistema del PRI, hay que decirlo, que hoy lo está retomando el presidente de la República, que se formó en ese momento,
Antes los cargos eran todos sexenales. ¿Por qué? Porque justamente se hacían depender de los cargos de gobierno para que mientras estuvieran en ese periodo, el presidente tuviera plena capacidad de influencia y también para no dejarle encargados a funcionarios al otro que viniera después. Por eso es que estos plazos estaban muy vinculados al mandato sexenal. En 94 salimos de ese momento y se les dio este plazo tan largo que, como tú dices, esa primera integración y las posteriores, claramente se vio que Funcionaba. funcionó en esa materia, pero hoy el mismo presidente nos ha desvelado que justo no quiere eso, sino que quiere que sus ministros sean suyos, que acaten órdenes. Digamos, hay que decir que el presidente es muy transparente porque en su mañanera nos ha dado mucha información. Nos dijo, bueno, yo le hablé a todos los ministros, Claro. y dices, bueno, esto no digo que no se hiciera en otros momentos, pero al menos se cuidaban más las formas, ¿verdad? Claro. Hoy el presidente ya lo dice para dejarlos expuestos. Sí quiero ver, hay que decirlo, que dicen algunos de ellos que dijeron, ¿cómo es posible que aquel otro presidente haya intentado que yo decidiera en esto? Y ahora también lo llaman, ¿verdad? Hay que ver qué dice, porque hay que ser también, hay que hacerse cargo de lo que uno dice y cómo lo dice. Y bueno, digamos, ahí expuso a los ministros, pero hay que decirlo, la garantía de independencia pasa por la duración en el encargo, por el hecho de que no puedan ser removidos, salvo por causales de responsabilidad, ¿no? En este sentido, el hecho de decir ahora, bueno, van a durar 4 años con una nueva reelección, la reelección judicial es un elemento muy negativo en todos los ámbitos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás a la expectativa de que te van a ratificar solamente si ven que te portaste bien, que hiciste lo que ellos quisieron cuando te lo pidieron, y si no, no te ratifican. Por eso es que hoy la Corte tiene una jurisprudencia muy importante en materia de ratificación, sobre todo en el ámbito de los poderes judiciales de las entidades federativas. Pero por eso es que hay que ponerle un punto de vista a esto. Son muchos los elementos que habrían que cambiar y todos, al menos de la propuesta que hemos visto, todos están dirigidos a, en lugar de darle solidez a este estatuto, a estas garantías, más bien a darles una ductilidad, darles abrir una brecha para que claramente el poder público se intrometa en las decisiones judiciales, y si los ministros eventualmente emanados de este sufragio popular no acatan, ¿sí?, los designios, lo que se les ordena, pues no van a ser ratificados o ratificados a sus 4 años, con lo cual es el peor sistema que podemos. Sí, sería el peor escenario. Y déjame preguntarte algo, porque bueno, pues, el tema es interesantísimo. Yo creo que vas a tener que aceptar otra invitación en breve, ya que camine esta iniciativa, que espero no avance mucho. Pero nos has platicado de todo este universo de cosas negativas, de pues, proyecciones del peor de los escenarios para los ciudadanos de este país, con un órgano de defensa de la Constitución tan vulnerable, tan endeble. Y hemos hablado nada más de los 11 ministros de la Corte, pero la iniciativa pretende que todos los jueces del país y todos los magistrados sean electos por voto popular. Imagínate nada más cuántos jueces y magistrados locales y federales hay en el país que tendrían que ser. O sea, tendríamos permanentemente al país en elecciones de jueces. Digo, la verdad es que eso todavía es kafkiano, ¿no? Yo no me lo imagino. ¿Quién va a controlar eso? Sería un escenario catastrófico, porque ese rato señalaba, en los ministros de la Corte, los más interesados en tener a sus ministros son: 1, el poder político; 2, el poder económico; 3, el crimen organizado. Pero todavía en esa instancia, el nivel de influencia que puede tener el crimen organizado podría tener ciertos obstáculos, pero imaginemos a nivel local.
los jueces de primera instancia, los magistrados que tienen la competencia penal, ¿no? Lo sabemos, la competencia penal está inicialmente en sus manos, hay una competencia penal federal, pero muchos de los delitos son del fuero común. Imagínate si no tendrían claramente los incentivos para apoyar a sus candidaturas. Y no solo eso, sino que también quiero poner el elemento técnico. O sea, sabemos que la interpretación del derecho, la interpretación del derecho es sumamente técnica, ¿no? Ya imagino y ya quiero ver, tú en esto también compartirás conmigo, ya quiero ver a esos jueces, ¿sí? Interpretando los derechos de los tratados internacionales o pidiéndoles, imagínate tú, pidiéndoles que al menos te digan cuál es la diferencia entre el principio pro persona, la interpretación conforme, el principio de razonabilidad, la ponderación de derechos, el principio de proporcionalidad. Claramente no tendrían ni idea porque saben que su función no depende de que conozcan técnicamente el derecho ni los mecanismos para aplicarlo debidamente bajo las nuevas premisas de la reforma de derechos humanos y la reforma judicial. Eso quedaría de lado. Lo que les interesa es que estarían ahí solamente por sus apoyos políticos, porque estarían ahí para defender ciertos intereses. Entonces, para la ciudadanía, esto realmente sería el peor escenario posible. Sí, sí, para todos, imagínate nada más. Te voy a preguntar otra cuestión que te he escuchado también que has comentado, y desde luego que todo lo que has comentado lo comparto, y por eso pues, nos da mucho gusto que nos estés dando este espacio pues, de entrevista. Tú dices, bueno, pero ¿para qué hacer una reforma judicial si acabamos de salir de una que todavía no se instrumenta completamente bien? Al respecto, una experiencia hoy, no de ayer, no de antier, no de una tercera persona. Un tema que estamos dándole seguimiento en el despacho, porque yo tengo una actividad también de ejercicio libre de la profesión, y dentro de estas reformas que todavía están implementándose del Poder Judicial de la Federación del año antepasado, creo que fue la reforma, pues la conformación de los nuevos tribunales de apelación unitarios y colegiados. Claro. Y hay asuntos que ya se interpusieron los amparos para que se vaya al colegiado de apelación, que llevan 3 meses que se interpuso y que no hay todavía un tribunal Instalado. instalado o no están suficientemente instalados, que no ha radicado ese asunto, ni hay colegiado designado, ni hay número de expediente. Entonces, si cosas tan sencillas como esta todavía no están bien implementadas, imagínate traer a la implementación de un tema gigantesco como el que estamos comentando. No sé qué reflexión tendrías al respecto. No, claro, el sentido de la opinión que di en ese momento es, a ver, en su oportunidad sí era necesaria una reforma al Poder Judicial, se habían detectado elementos que era necesario ponerle atención y un mecanismo de fortalecer también la función jurisdiccional en, digamos, en perspectiva integral. Yo incluso he sido crítico de la reforma porque la reforma solamente se pensó para el Poder Judicial de la Federación, pero lo que hoy pasa en el Poder Judicial de la Federación, la mayor parte de los asuntos empiezan en las instancias locales y la reforma ahí sí no hizo absolutamente nada. Es decir, la reforma debió haber fortalecido a los poderes judiciales locales y al Poder Judicial de la Federación. Hoy nada más basta ver el volumen tan amplio de amparos directos que llegan a los tribunales colegiados para ver que están viendo, revisando asuntos locales. En ese sentido, bueno, salvada esa crítica, es claro que la reforma también fue tan ambiciosa que necesitaba distintos momentos, distintas etapas y una claridad para implementarla. Bueno, eso
no se tuvo ni al principio, y ahora con este cambio en la presidencia de la Corte, que al mismo tiempo lo es en el Consejo de la Judicatura, ha ralentizado esos cambios. En ese sentido, yo creo que antes de pensar en una nueva reforma, implementemos esta, veamos los resultados, pero también hoy creo que sí sería desacertado tratar de iniciar un nuevo proceso de reforma, porque a diferencia de la primera, en donde se dejó que el Poder Judicial tuviera mano en la presentación de la iniciativa, hoy eso estaría descartado absolutamente y sería una reforma eminentemente política para lograr el objetivo contrario, no fortalecer al Poder Judicial, sino debilitarlo. Entonces me parece y controlarlo. y controlarlo, sí, debilitar, una forma de debilitarlo es controlarlo, ¿no? En ese sentido, me parece que hoy no son buenos momentos para el Estado de Derecho, no son buenos momentos para la función judicial, pero hay que decirlo, la Corte está resistiendo, los tribunales federales están resistiendo, y si me permites el comercial, la UNAM está resistiendo. Hay otras instituciones que desafortunadamente no han resistido. Estas están resistiendo, y lo que nos ocupa, lo que debemos hacer es también de acompañarlas para lograr que permanezcan, que aun cuando se muevan en sus cimientos, tienen raíces tan profundas que no logren debilitarlas, ni derrumbarlas, ni cooptarlas. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo en esto y a partir de tu experiencia te preguntaría, evidentemente estamos en temas electorales y no se van a acabar hasta después de que se dé la elección del 2024. La gran mayoría de las gentes que yo trato, conozco, leo a través de los medios del mundo académico, insisto, del foro, los colegios de abogados serios, las barras, estamos en contra. ¿Qué tendríamos que hacer desde la sociedad civil, desde la academia, para poder coadyuvar a que esto no camine? Claro, ya lo anunciaron, que van por el plan C, que es tratar de ganar la mayoría calificada en las cámaras para poder pasar una reforma de esta envergadura antes de que termine el sexenio de López Obrador. Ojalá no lleguemos a ese escenario, pero ¿qué tendríamos que hacer como sociedad civil, como académicos, como abogados, para de alguna manera sumarnos a una contrarreforma, contrapropuesta, o a que las cosas siguen como están? Bueno, a ver, yo creo que podemos coincidir en que todo el ordenamiento jurídico está sujeto a un cambio permanente. No podemos asumir una postura de que todo está perfecto, que no hay que cambiar nada, pero lo cierto es que sí debemos levantar la voz para decir, los cambios deben de realizarse con orden y siguiendo las reglas que nos hemos dado también para que el mismo orden jurídico evolucione. Esto es lo que no sucedió ahora con las reformas electorales del Plan B, que la Corte también echó para abajo, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora justo es darle un seguimiento muy importante a lo que nos está pasando, porque tengo la preocupación de que al presidente López Obrador se le fue el tiempo y por eso lo vemos un poco desesperado. Su gran transformación no ocurrió y en ese sentido lo vemos hoy con desesperación, tratando ya de instalar temas de campaña para el 2024, lo cual nos dice que él va a estar presente en la elección del 2024, que está activando a todos los gobernadores, pues ni más ni menos tienen 24 gobernadores, para que también hagan lo propio en sus entidades federativas. Entonces, mi preocupación es de que vamos a ver una elección muy desaseada, una elección en donde, ya lo estamos viendo, hay poco respeto por las reglas electorales, poco respeto por los tiempos que ahí se marcan, poco respeto por el manejo neutral y escrupuloso de los recursos públicos. Y si ya lo empezamos a ver desde este momento, es claro que esto va a ir increciendo y podemos ver una elección muy compleja en donde el arbitraje de las autoridades electorales se vea comprometido también por este discurso político. Me parece que como ciudadanía lo que tenemos que hacer es reivindicar esa libertad que tenemos
para analizar lo que está pasando, para informarnos y para votar en consecuencia. Yo también creo que el gran punto clave de la elección del 24, con independencia de que va a ser una elección enorme, van muchas gubernaturas, va la presidencia, pero yo diría que es el Congreso de la Unión, las dos cámaras del Congreso, y en ese sentido tenemos que estar muy pendientes, informándonos, viendo lo que está pasando y sobre todo saliendo a votar. Me parece que el gran reto de las elecciones del 24 es tratar de que ese 35% que nunca ha salido a votar, si nosotros vemos el histórico de votación, lo máximo que hemos tenido es un 66% en las presidenciales. Eso nos habla de que un 34% no sale, y a veces es más, a veces es un 40, un 45%. Esos que no salen a votar, realmente tenemos que hacer un ejercicio de despertarles la conciencia de que justo tienen que salir y expresarse en libertad. No dudo que hayan muchos que tengan la idea de que todo está bien, bueno, pues que utilicen las elecciones para ir a refrendar su apoyo, pero también quienes tengan una visión distinta, que lo hagan. Vayamos todos a votar en libertad, pero que participe una cantidad inusitada de votantes como nunca en nuestra historia, porque me parece que el destino de la República va ahí, está en ciernes, y me parece que las elecciones son el mejor momento para que como ciudadanos participemos masivamente a definir el rumbo de nuestro país. Muy bien, pues yo tomaría esto como tu reflexión final. Te quiero decir que aquí hay pues, buen número de personas que ya voy a omitir los nombres que te están felicitando. Dice aquí Luis Fernández Tobar que a propósito de la pregunta que te hacía yo, que él sugiere que hagamos amicus curiae dirigido a los legisladores para convencerlos de que no deben dejar pasar esta reforma. En fin, te felicita Pablo Genaro Alcántara, Lidia Jesús, en fin, varios dicen que están completamente de acuerdo como está ahorita nuestro sistema de elección de ministros, y que pues es muy, pues que sería completamente, lo que ellos pretenden sería antidemocrático o muy riesgoso, que tuviéramos ministros, jueces, magistrados electos por voto popular. Pues estimado César, te agradezco mucho tu participación, te felicito. Vamos a ver cómo camina un poquito más este tema. Seguramente habrá otros, tú eres especialista no solamente en nombramientos, en temas de la Corte. Ahí traemos otro tema ahorita, una nueva ocurrencia que ya se sumó a la secretaria de Gobernación recién designada, para pedirles a los ministros de la Corte que digan por qué ganan más que el presidente de la República. Un tema que ya está completamente dilucidado, es un tema de independencia, es un tema que así lo marca la Constitución. Una garantía económica, claro. Claro, es un tema de estabilidad institucional de este poder tan importante que es el que nos da gobernabilidad en todo el país. Yo siempre lo he dicho que frente a estas recurrentes crisis económicas, políticas que ya llevamos casi 3 décadas, lo que nos ha dado estabilidad, gobernabilidad, como antes decían que era el partido en el poder, el partido mayoritario, ahora son justamente los cientos de sentencias que se dictan todos los días a lo largo y a lo ancho del país, respetando y cumpliendo con la Constitución. Esto es lo que nos permite ser todavía una sociedad en coexistencia pacífica, donde más o menos todavía podamos vivir con libertades, porque eso es la importancia del Poder Judicial. Entonces, tratar de dinamitar con propuestas como estas a nuestro Poder Judicial Federal, a nuestra Suprema Corte, que ha demostrado que sí funciona como tribunal de legalidad y de constitucionalidad, y que ahora, pues, por ocurrencia, capricho o desaires, apegados a la Constitución, nos quieren pues quitar. Así es que compartimos todos tus puntos de vista, los reflejaremos en la próxima edición de la revista Foro Jurídico, y una vez más, César, te agradezco tu participación. Gracias, buenas noches. Gracias. Y de la misma manera, pues me despido y agradezco a todos los
que nos acompañaron directamente por esta vía digital el día de hoy. Aquí tenemos pues hoy muchos comentarios, muchas felicitaciones. Dice aquí Giovanni Severiano, ya lo han dicho varios abogados, los ministros ganan más que el presidente porque ellos sí saben leer. Bueno, pues con este último comentario nos despedimos. Gracias a todos y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche en una edición más de la entrevista semanal de Foro Jurídico. Buenas noches a todos. Que Muchas descansen. gracias. Buenas noches.